historia contada en tiempo presente. Esto es Básquet Analógico, un programa que no olvida, que repasa con testimonios de los protagonistas los grandes momentos del básquet nacional e internacional. Un conductor y un escolta. Alejandro Pérez y Marcelo Nogueira te acompañarán por un mundo desconocido para muchos. Esto es Básquet Analógico. Ni James Naismith lo hubiera imaginado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo episodio de Básquet Analógico. Ya solucionamos algunos problemas técnicos que suelen ocurrir siempre. Está difícil la cosa entre la pandemia y poder estar desde diferentes plataformas, pero agradecemos como siempre a nuestro compañero Leo Margo, que se preocupa y nos apoya y nos da el respaldo que nosotros necesitamos tecnológicamente, además, por supuesto, periodísticamente. Bueno, Alejandro, ¿cómo estás? El tema de hoy es Boca de la década del 60 y parte del 70. ¿Cómo te va, Marcelo? El gusto de estar otra vez en contacto. Y cuando en varias oportunidades, por ese trajinar bastante intenso, polémico, caótico, problemático que tiene Boca en su vida institucional, cada tanto aparece en alguna versión que quiere dejar de hacer básquetbol profesional, ¿no? Entonces se levantan voces contrarias a esa medida de apoyo a la actividad. Y cuando uno entiende, hoy la actualidad es la Liga Nacional de Básquetbol, pero cuando uno quiere encontrarle una explicación a ese pedido del público, de los hinchas de Boca, de mantener la actividad de básquetbol profesional, no tiene tanto que ver con lo que ha sucedido en los últimos años, en los últimos 25 años en la Liga Nacional, que ha sido muy importante lo que ha conseguido Boca Juniors, con Julio Lamas, Bernardini, Jerome Mincy en el 97, después con lo que Sergio Hernández, Leo Gutiérrez y Martín Leiva, por ejemplo, consiguieron en su momento. Eso es una parte muy importante de la historia del básquetbol de Boca. Pero hay otra historia que tiene que ver casi con el nacimiento de este deporte a nivel federativo, a nivel federado en la Argentina. Porque para explicar la historia de Boca, de la que hoy vamos a tomar una parte que tal vez es la más impactante, ¿no? Poniendo el contexto de lo que era de cada época del básquetbol en su ambiente, aquel Boca de los años 60, comienzo de los 70 fue verdaderamente arrasador, ¿no? Dominó claramente el básquetbol de la capital federal, que era el básquetbol más poderoso de ese momento en la Argentina, y lo dominó con total autoridad, con suficiencia y durante mucho tiempo. O sea que esos jugadores conformaron grandes equipos que se mantuvieron prácticamente durante una década. Entonces, vamos a repasar en la historia del básquetbol de Boca, y para empezar nos tenemos que ir bien atrás, como decía, con el nacimiento del básquetbol en la Argentina. Me parece perfecto, y también, como siempre, para seguir poniendo en contexto, Boca jugaba en la Asociación de Buenos Aires. Claro, pero cuando arrancó en la Federación Argentina, la que después se cambió a la Asociación Porteña. Siempre decimos, el básquetbol federado en Capital Federal, y la primera ciudad que tuvo básquetbol federado fue la ciudad de Buenos Aires, con el nombre de Federación Argentina. Los dos primeros equipos de los 5 grandes del fútbol argentino, que son, sin lugar a dudas, los que tienen el caudal de fanáticos, de seguidores, de hinchas más importantes, el primero que empezó con la actividad del básquetbol fue Racing desde el principio, desde ese 1921. Enseguida se metió Independiente, que iba a dominar el básquetbol de Capital entre el 27 y el 31. Después fue River, y Boca aparece en el año 1929, se inscribe en la Federación Argentina, luego llamada Asociación Porteña. Después el último iba a ser San Lorenzo, que en el 32 se iba a sumar al básquetbol federativo.
Pero como bien decís, en el año 37 se produce el primer cisma, la separación de un grupo de clubes, en su inmensa mayoría todos practicantes de fútbol, todos que ya practicaban el fútbol profesional. En la Argentina se separan de la Federación Argentina y fundan la Asociación Buenos Aires, como bien dijiste, en 1937. Boca fue uno de los clubes fundadores, pero el primer torneo del 37 lo gana River, no para alegría de Boca precisamente, y las primeras dos conquistas de Boca Juniors iban a llegar rápido, pero no en el torneo más importante, porque seguramente, Marcelo, vos vas a coincidir conmigo que es una tontería hacer un torneo previo oficial, pero previo al verdadero torneo oficial, al torneo más importante que tenga una ciudad o un país, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, claro. Esto de hacer torneos sin importancia es tan viejo como el básquetbol mismo, ¿no? Porque nació ya en el 37, tanto la Asociación Buenos Aires como la Federación Argentina, luego porteña, hacían el torneo Apertura y después el oficial. Bueno, Boca de arranque en el 38 y en el 39 gana el torneo Apertura, pero no puede ganar el oficial, que era el importante. El otro no tenía mucha trascendencia. El primer torneo oficial que gana dos seguidos, hace doblete, 40 y 41. O sea que la historia ganadora de Boca, finales de los 30 y comienzos de los 40 fundamentalmente. ¿Con qué características? Porque Boca se lleva a algunos de los jugadores más importantes de ese momento, jugadores verdaderamente de trascendencia. Se lleva a Carlos Estropiana, un verdadero gigante para esa época, 1,91 m medía en la década del 30, principio de los 40, que además jugaba muy bien, era considerado el mejor pivot de la Argentina. Y se lleva a Pedro Aiscorbe, otro jugador, los dos surgidos del Club Estrella, ¿no? Un club de barrio que había tenido buenas actuaciones en la Federación Argentina y que habían llegado a la selección. Aiscorbe en el 34 integró la selección y Estropiana en el 35. Bueno, se lleva a esos jugadores, más la base propia que tenía, sale campeón en el 40 y en el 41. Pero después vino una gran sequía, ¿no? Entre los años 40 y 50, donde los principales dominadores fueron San Lorenzo de Almagro, fundamentalmente, Platense, con ese equipo de los aviones, con los jugadores muy altos, que dominó el básquetbol porteño o que fue gran protagonista del básquetbol de la Asociación Buenos Aires en los años 40-50, donde una de las figuras era Gasó, por ejemplo, 1,95 m, o Federico Grasso, 1,90 m, que eran grandes pivots de ese momento. Y otro equipo que también estuvo ahí prendido, que fue Estudiantes de La Plata. Como podemos ver, todos equipos relacionados con el fútbol. Pero Boca aparecía en los años 60 y ahí iba a armar enormes equipos con grandes figuras e iba a dominar claramente el básquetbol de la Asociación Porteña durante esa década. Mirá, fuera del tema exclusivamente de Boca, encontré un informe, viene a relación de esto que nosotros siempre hablamos y nos preocupamos de los equipos con jugadores altos. En 1964, durante los Juegos Olímpicos, la FIBA hace un congreso viendo la manera de limitar la altura de los jugadores para que no haya tanta desproporción entre los países y permitir que las selecciones se integren con jugadores hasta 1,95 m. Y la segunda regla que quería imponer era que no valieran todas las anotaciones realizadas en lo que hoy llamamos la zona pintada, la llave en aquel momento, ¿no? Bueno, menos mal que no prosperó en el siguiente congreso de la FIBA. Bueno, exacto. Pero bueno, viene bien este dato porque, primero, la Asociación Buenos Aires nucleaba a la mayoría de los jugadores altos, ¿no?
los equipos que tenían más jugadores altos estaban en la Asociación Buenos Aires. Y Boca, sobre todo, a lo largo de toda esa década, se iba a caracterizar por tener jugadores altos y buenos. Y con eso claramente iba a marcar diferencia. El gran equipo de Boca de los 60 empezó a formarse allá a finales de los años 50, cuando Boca, a la base de jugadores que ya tenía, empezó a reclutar, flaco, ¿no? Como ahora decimos, en la década del 50, clubes como Boca ya reclutaban. Entonces se enteraron que en Santa Fe había dos muchachos que jugaban bien, entonces fue a buscar a Bernardo Gime, un rosarino, un alero, ala pivot de 1,90 m, buen jugador, fuerte, y fue a buscar también a Borda. Borda era nacido en Rufino, pero se lo había llevado primero Newell's Old Boys de Rosario. Ahí a Rosario lo fue a buscar a Enrique Borda de Boca Juniors y sumó dos jugadores de primer nivel nacional que integraron la selección argentina a finales de los 50, jugaron los dos el Campeonato Mundial del 59. Con ellos dos empezó a construir el equipo de Boca, el gran equipo que después iba a empezar a dominar en la década siguiente el básquetbol porteño. En aquel equipo de los años 50, ¿sabés quién dirigía? Un amigo tuyo, un conocido tuyo, Andrés Naranjito Rossi, era el entrenador de Boca Juniors. Mi primer entrenador de básquet, que en paz descanse, sí. Exactamente, y como después no pudo lograr el título, bueno, Naranjito tuvo en un club como Boca, ¿no? Con donde había muchas responsabilidades, tuvo que dar un paso al costado y en su lugar contrataron a Abelardo Dazo. Y con Abelardo Dazo, al que hemos visto en sus últimos años como entrenador, vos y yo hemos visto dirigir en Capital Federal, a partir de su trabajo empezó a conquistar títulos porque lograron armar grandes equipos. Claro, para eso también hizo algunas incorporaciones más, porque en el año 59 llega un hombre que iba a ser legendario para Boca, el riojano Jesús Díaz, un base. El otro día leí algo que había escrito Osvaldo Orcasitas hace unos años atrás, y decía que para él había sido el mejor base de la historia de Boca Juniors, el riojano Jesús Díaz, y ya vamos a hablar con un protagonista que nos va a poder dar algunos datos más sobre Díaz. Y en el año 61 también llega otro hombre determinante, el Caña Alberto de Simone, hombre de 2 metros, fuerte, muy buen jugador. De hecho, en el año 63 iba a integrar la selección argentina tanto en el Sudamericano como en el Mundial de Brasil. Bueno, y con ellos arma un quinteto que estaba, lo tengo anotado por acá. El equipo era Díaz, el riojano Díaz en la base, Gime y Carrizo, otro que habían traído de Santa Fe. Miguel Carrizo. Un ayuda base alto, muy alto y fuerte para la época. O sea que ahí vemos cómo el equipo tenía altura, tenía poderío físico, y después jugaba de Simone como centro y como lo que se le decía en esa época, no se le decía ala pivot, era el volante, el que jugaba por línea final yendo de un lado a otro. Ese era Enrique Borda, ¿no? Un equipazo, era verdaderamente un equipazo. Y en el año 62 a ese gran equipo se le suma Juan Carlos Massini, otro pivot de 2 metros, tremendo jugador. Bueno, iba Boca a conseguir en esos 61, 62 y 63, que después vamos a hablar con uno de los protagonistas de ese equipo, logra la triple corona, porque sale campeón de la Apertura, del Oficial, que eran los 2 torneos de la Asociación Buenos Aires, y sale campeón del Metropolitano, que era el torneo que reunía a los 4 o 5 mejores equipos de la Buenos Aires con los de la Porteña. Y de ahí salía, digamos, el mejor equipo de Capital Federal, que estaba dividida en 2 competencias. Bueno, en el 61, 62 y 63, Boca gana la triple corona en base a estos jugadores a los que se le iba a sumar
en ese final, en el año 63, el invitado que tenemos hoy y que nos da mucho gusto sumar a esta charla, y le pedimos disculpas que lo hicimos esperar un poco. Estamos comunicados, enganchados acá con Néstor Delgui. Néstor, el gusto de tenerlo acá en Básquet Analógico, acá con Marcelo Nogueira, lo saludamos. ¿Cómo anda? A ver si aprieta el micrófono. A ver, ahí, a ver. Hola. Ahí ¿Me escuchan? Ahí estamos. Sí, Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nogueira? Bien, dale. Un gusto estar con ustedes, desde que me convoquen a los viejitos y nos tengan en cuenta. Un gusto, un placer. Bueno, a ver, hablando de viejitos piola, en esa época eran muy jóvenes y dominaron ya, decían, ese 61, 62 y 63. Usted, muy jovencito, llega a Boca. Usted es del sur del Gran Buenos Aires. Llega en el final de ese primer triplete que mete Boca y es parte del equipo. A ver, cuéntenos un poco esa historia. No, yo llegué a mediados del 63 prácticamente. Y jugué en juveniles. Y salimos campeones, tenía 17, 18 años. Fuimos campeones metropolitanos juveniles y iba al banco de la primera Boca, donde estaban todos los monstruos que ustedes acaban de nombrar. Que estaba Bernardo de Chime, de Simone, pero había un quinteto de Simone, Chime, Borda, era Jesús Díaz, un equipazo, más de Fornazar y otros tantos que también integraban el equipo. Y bueno, yo cerca de toda esta gente aprendiendo lo que se podía y admirando eran los monstruos de aquel momento. Después, lógicamente, fue pasando el tiempo, algunos fueron dejando y tomamos un poco con Massini, de ese equipo quedó Borda y Díaz nada más para los años siguientes. Y también tuvimos la suerte de hacer un triplete como hizo esta otra camada, de ganar los torneos de 1965, el triplete 66 y 67. Y después ganamos también con Enrique Borda como técnico en 1970 una apertura. Ahí, Así que más o menos después fuimos integrando con otros jugadores. No sé si me escuchan. Sí, lo estamos. No, le quería preguntar, Néstor, si ahí en ese grupo de juveniles también estaba el Mudo Tito. Estaba el Mudo Tito, sí, cómo no. Claro. Sí, pero un poco. No, en los juveniles eso no estuvo Tito. Vino un poquito después, Tito. Vino allá por el 68. 68, ¿no? 70. Claro. 68, por ahí. 60, no, en los juveniles estaba un chico que jugaba en San Lorenzo y que se lo robamos a San Lorenzo porque era su figurita y era codiciado. Bustos, un pibón para aquella época y para la categoría bárbaro, que nos ayudó a ganar el torneito ese de juveniles. Claro. De ese muchacho sí me acuerdo. Claro. Néstor, nosotros decíamos que la Asociación Buenos Aires tenía a los equipos que tenían los grandotes, ¿no? Porque en Boca estaban De Simone, Massini, Dumani, Casarín, en San Lorenzo, Bassino y Masolini, en River, Sándor, Valícora, en Gimnasia y Grima La Plata estaba Finito Germán, ¿no? En la última etapa de los años 60. Bueno, ¿cuánto influyó el poderío? Porque yo veía, ahí le pido a Leo Margo, debe tener algunas fotos que nosotros hemos juntado de los años 62, 63 y 64, y se veía a un equipo, bueno, ahí está el campeón del año 62, ¿no? Con mucha altura, y eso marcaba diferencia. Mucha altura, mucha fuerza. Tim era una tremendo, que era un tipo fuertísimo. Y Miguel Carrizo, que también ustedes lo mencionaron, otro jugador que para aquella época, un tipo casi de 2 metros, que jugara de frente al tablero y tuviera el lanzamiento de 3, de 2, tenía un lanzamiento, no tenía mucha penetración, pero tenía un lanzamiento y muy buen defensor también. Pero era raro en aquel entonces ver semejante monstruo
parado frente al tablero y cómo lanzaba. Un jugadorazo y excelente persona también. Toda esa gente era una gente pero bárbara, a la cual aprendimos mucho todos los que estábamos en ese entonces. Néstor, repasando un poco todo ese tiempo, esa década, me llamaba mucho la atención la continuidad de Abelardo Dazo como entrenador, cosa no muy común, incluso en otros equipos de Capital, no muy común. Bueno, ahí lo vemos al flaco Dumani con la camiseta número 15, que era un gigante para la época, ¿no? Era un gigante. Y me imagino que ahí el base, el más chiquito, con el número 6, Díaz, era Díaz. Un jugadorazo, movía todos los violines, una velocidad. 1.74, 1.75, ¿no? Sí, pero una picardía, muy rápido, un jugador, un base, pero que tranquilamente podía estar jugando en estos momentos. Ahí el número 5, Néstor Delgui, el número 12, Poscus, ahí lo tenemos en otra foto. Y para tomar referencia, Massini 2 metros, Dumani 2 metros 8, acá no se los aprecia bien porque los dos están agachados, pero en ese equipo, usted, Néstor, jugaba de 2 o de 3 con 1,90 metros, que para esa mitad de los años 60 era mucho jugar de 2 con 1,90 metros. Sí, bueno, no tuve más remedio que aprender, porque yo cuando llegué jugaba medio de espalda al tablero y jugaba de 4 y tuve que adoptarme a jugar de frente porque si no tenía que volver a mi casa. Cuando estaba toda esta gente, dije, bueno, acá, y me ayudó mucho Abelardo Dazo, gran técnico, junto con Caballero, José María Caballero. Claro. Me dijo, Pepe, si no te pones de frente, te volvés a tu casa. Acá, mirá lo que tenemos. Y la anécdota que puedo contar, si tenemos un poquito de tiempo, era en aquel entonces cuando aparece Dumani, que apareció un poco después de todos estos años digamos, de los 3 campeonatos que ganaron la camada anterior, la nuestra, apareció por los 70, 71, 69, por ahí. Con Finito Germán, este caballero era un tipo polémico, siempre buscando algún tipo de disputa. Así decía, no, Dumani más alto que Finito. Finito era más alto, pero por unos 2 centímetros. Y cuando jugábamos contra La Plata y jugábamos contra Finito, venían los fotógrafos que querían sacar la foto y medirlo porque ya salían las revistas de aquel entonces quién era más alto de los dos. Y Caballero lo agarraba de un brazo y lo sacaba y decía, no hay foto. No quería perder la postura de él de que Dumani era mucho más alto, era un poquito más bajo. Néstor, estábamos hablando de Abelardo Dazo, que usted lo mencionaba como un gran entrenador, bueno, y todas estas cosas que mencionaba de Yoyo Caballero. ¿Cómo era Dazo en aquella época? ¿Sobre qué se trabajaba para, digamos, armar un partido y su desarrollo? Sí. Sabemos que no había tantas cuestiones tácticas como ahora, pero ¿qué plan de juego tenían ustedes? No, nosotros en la defensa personal era más o menos, se exigía como ahora, de tener que trabajar y estar atento y todo. Pero después había algunas variantes que Dazo, por ejemplo, en aquel entonces. Había una defensa que a veces por ahí la estoy viendo, por ahí, un 1-3-1, en defensa en zona, presionando las laterales y demás, que lo trabajaba mucho Dazo y le salía muy bien. O algunos cambios de zona, 2-3, 3-2. Trabajaba mucho la parte defensiva. La ofensiva a veces sí le daba importancia, pero era gente que tenía mucho goleo. Claro. Massini era imparable abajo. Enrique, volanteando, como bien decías, era un infierno, inclusive penetrando con un ganchito que tenía, pero terrible. Y después también Enrique le costó, tuvo que empezar a jugar bastante de frente al tablero, como lo pasó al Flaco Bacino, o en todas las generaciones que venían surgiendo. Los pivots antiguos tenían que empezar a enfrentar un poco, y Enrique lo hizo muy bien y lo estiró hasta durante sus años de jugador, ¿no? Así que, pero trabajaba mucho, y lo ayudaba mucho Caballero, y Caballero era un tipo ya que hacía muchas cosas que se hacen ahora, de ir a ver a los contrarios, irse a ver un partido, le faltó quizás, como si lo hacía un técnico también de maravilla, que para mí fue el number one, Alberto Trama,
de viajar un poquito más al exterior, ir a ver, ya empezaban los americanos a estar dando vuelta por la cabecita de muchos. Faltó quizás esa parte internacional, pero después trabajó muy bien y fue muy respaldado Dazo por la comisión directiva. Siempre lo respaldaron y le dieron un trabajo que no suele ocurrir muy seguido, eso de ayudarlo y de bancarlo, porque Boca en ese entonces tenía mucha presión en el sentido de que era un equipo, vamos a hablar, en ese entonces era por fenómenos marrones, ¿no? Pero era caro respecto a los demás. Todos esos jugadores que vinieron del interior, hubo que pagarlos, ahora ya se puede hablar de todo esto, antes no se podía, era prohibido. Pero usted era empleado bancario. Sí, todos éramos, Enrique, yo, Jesús Díaz, todos éramos bancarios. Y los íbamos a jugar los sudamericanos bancarios. Jugábamos todos los sudamericanos, en Chile, en Perú, en Uruguay. No parábamos. De cuando teníamos un poco, también nos íbamos con la bancaria a jugar, representando al banco. A ver, Néstor, usted era empleado bancario, en Boca cobraba un viático como se permitía en la Asociación Buenos Aires, pero me han dicho algunos compañeros de equipo suyo que usted tenía otro ingreso, que era animador, presentación de fiesta. ¿Cómo era? En las cantinas de la Boca no hacía alguna presentación en las noches ahí. No, nosotros íbamos después de algún partido, un entrenamiento, no siempre, íbamos a las cantinas, nos invitaban y había 2 o 3 lugarcitos que había un barcito que se llamaba La Chiave, que nos tomábamos un cafecito después de cenar, o estábamos en una de estas cantinas, pero el dueño era fana de Boca y siempre nos llevaba. Y conmigo tenía cierta afinidad, pero yo no hacía, él era el presentador, pero estaba siempre cerca mío o en los partidos y lo conocía mucha gente por su cantina y entonces a veces lo relacionaban conmigo, pero yo esa parte estaba cerca de él nada más. Néstor, y hacía la pasada, dale, discúlpame, fue una época también muy importante del básquet femenino de Boca. Muy buen equipo. También hicieron lo mismo que con el masculino. Fueron trayendo chicas, por ejemplo, la señora Alicia del Duca, que es la mujer de Jesús Díaz, también la trajeron del interior, Gilles de Mayolo, jugadoras, pero después jugaban los torneos nacionales e internacionales muy bien representados, teníamos muy buenas jugadoras. Y en Boca Boca y Vélez eran 2 equipos con muy buenas jugadoras, muy buenos futbolistas. Flaco, hablábamos años 50, 60 de reclutamientos en el interior, ya se hacían en esa época. Néstor habla de entrenadores que le decían a algunos jugadores, si vos seguís jugando abajo del aro, tenés carrera corta, exacto, que los cambiaban de posición, como ahora. Digo, algo que al contrario del fútbol, el fútbol es tal vez esto la llama que enciende la pasión del fútbol argentino, que es el clásico River y Boca. ¿Cómo se vivían en el básquetbol? Porque en la época profesional de la Liga Nacional, los clásicos River y Boca no movían la aguja, era un partido más. ¿Cómo era en la época suya? No, Luna Park lleno. A Luna Park lleno. Por lo general, los metropolitanos clasificaban tanto Boca como River casi en todos los metropolitanos y algunos finales de la apertura también se jugaban en el Luna Park, pero no exagero, porque seguramente alguien que me está escuchando y desde mi época se debe recordar lo que era el Luna Park, era como si estaba Holiday on Ice, más o menos lo mismo, lleno completo. Bueno, y River fue el que cortó el dominio extenso de Boca, porque ustedes ganaron 61, 62, 63, en el 64 gana River ahí en el medio, sí. Y usted, como dijo, vuelven a meter otro triplete, 65, 66 y 67, ¿no? Sí, ahí, y el 70 con Borda de entrenador. Claro, pero de ahí el River de Balícora, Sándor y Ferecín. Sí, un equipazo. Pañota, Cócaro, Carlitos Cócaro, jugadorazos. Muy buenos. No, se jugaba a muerte. Y había una especie no de pica, pero así, por lo menos a mí me pasaba que
no era un partido cualquiera, era hoy jugamos contra Rey y se sentía en la cancha, como las marcas en todo. No porque en otros partidos estuviéramos despreocupados, pero se entraba con otra parte del público, el griterío, era infernal en los partidos de Boca y River. Otro tema, Alejandro, y lo comparto con Deli, que me llamó la atención. Borda para la época llegó a jugar hasta bastante grande, 36, 37 años. Sí. Para Enrique era una pitrurita, era un tipo que no se tomaba Coca-Cola, no fumaba, dieta. Ya era un jugador de esta época, ¿no? Con todos los cuidados, pero él ya tenía esa forma. Enrique, un señor en todo sentido. Claro, es uno y cuando se retiró su último torneo, creo que fue en el 69, sí. Y ahí asume como entrenador en el 70 y meten otro título. Sí. Y con un equipito, digamos, que nadie daba 2 pesos, porque se había ido mucha gente, y habíamos quedado unos pocos de los que veníamos jugando, y bueno, y Enrique lo armó, nos mentalizó, nos dio mucha confianza, y gracias, por suerte, salimos el primer año que dirigió, salimos campeones. Fue una linda experiencia. Y otra cosa, Flaco, ahí le pido a Leo que nos acompañe con alguna foto viste que ahora se puso de moda que en la NBA juegan con las camisetas de manga corta. Sí, Boca jugaba de esa manera en los años 60. Lo estaba viendo el otro día. Ahí está. Ahí está. Y todo vuelve. Por lo que dice Néstor, de lo que habló de la táctica defensiva, la forma que le hicieron cambiar su posición en la cancha. Bueno, los reclutamientos, está todo inventado, Néstor. Sí. Hay que hacerlo mejor, pero casi todo estaba visto en esa época. Sí, no, aparte el manejo de pelota, todos los entrenamientos individuales que hacía Dazo con Caballero, y cómo me ayudaron a alejarme del tablero, fue excepcional, no era fácil de quedarme después una horita picando la pelota, haciendo giros invertidos para acá, para allá, para adquirir un poco de manejo. Y el lanzamiento, yo tiraba de zona 1, zona 2, qué sé yo, después terminé tirando lo que es ahora una zona 3, pero todo gracias al trabajo de ellos. Por eso cuando preguntaban de Dazo, muy trabajador, era un tipo, y bueno, todos los años que estuvo en Boca, lo dicen todo, ¿no? Era un señor en todo sentido, iba medio adelantado ya. A veces nos concentraba en la casa, él vivía en San Antonio de Padua, tenía una hermosa casa enorme, esas casas que tienen 6 habitaciones, y nos llevaba a 2 o 3 de los más jóvenes, como el caso mío, Pocus, algunos, y nos pasábamos 2 o 3 días concentrados ahí, Casarín, y junto con Caballero hacíamos toda charla, vida de básquetbol. Y no había tanto lo que es ahora, que pasan algún audio, alguna filmación, todavía eso no estaba en onda, pero sí las charlas, el pizarrón. Dazo era un tipo que le daba mucho al pizarrón, a los movimientos. No, un señor como persona y un gran técnico. Y Néstor, ¿cómo era el acompañamiento de la gente? ¿No? Se trata de Boca, para muchos el club más popular de la Argentina, con muchos seguidores. ¿Qué pasaba con el básquetbol? ¿Y cómo era la relación con los muchachos del fútbol? Porque alguna vez la gente de San Lorenzo nos contaba que se había hecho una muy buena relación y se iban a ver mutuamente los partidos. ¿Cómo era en el caso de Boca? No, sí, el caso de Boca, la gente que acompañaba era mucha gente a veces de la barra brava, la hinchada esa bastante picante que realmente a veces asustaba un poco, pero copaban, en el Luna Park lo copaban todo. La parte de atrás de los aros estaban todos acompañados de esta gente. Y después con los jugadores de fútbol, sí, qué sé yo, con Zuniello, Marzolini, me acuerdo hasta que cuando había estado San Filippo. Por empezar, Boca tenía, nunca tuvo una infraestructura como la de River, era más precario todo. Entonces, qué sé yo, usábamos el mismo vestuario los de fútbol que los de básquet, los de la primera división. Entonces ahí por ahí terminaba el fútbol, nos tocaba a nosotros,
estaban los baños de inmersión, estaba todo, que lo compartíamos. A veces se quedaba algún juego, nos quedábamos charlando, venían a algún partido. Zuni era uno de los que más venían en aquella época. Pero sí, acompañaban y teníamos muy buena onda. No estaban creídos, por lo menos los que yo conocía. Eso era época de Armando, ¿no? Como presidente. Alberto J. Armando, sí. Se acercaba. Una anécdota que si les cuento, si tengo tiempo, no sé. Armando, sí. Hable. Un día convocó Armando a todo el plantel para hacer una gira que se iba a Ratín. ¿Habrán escuchado nombrar Ratín? Sí. Sí, claro. Bueno, se iba a Ratín y hacíamos una gira junto con el fútbol, por eso esto viene a colación de lo que me preguntaron si había. Y fuimos a hacer fútbol y el básquet en 2 micros. Fuimos al norte, a Santa Fe, fuimos 4 o 5 provincias y había fútbol y básquet. Un día había básquet, fútbol, todo. Y como se iba a Ratín, estaba Ratín también, había un reloj que habían sacado, como es una gran novedad, en el cuadrante estaba la figura de Ratín. Y se regalaba ese reloj, y estaban todos desesperados por ese reloj de Ratín, que era como Dios me libre. Bueno, y una noche ahí en el lobby estaba Cherkis Vialo, también en la gira acompañando, porque después le hacía toda la publicación de los partidos. Y estábamos, me acuerdo, Alberto J. Armando, 1 o 2 jugadores de fútbol, y parte del plantel. Y estaba gente de River, ha hecho un partido con River. Estaba un tal Damasceno López, no sé si se acuerdan ustedes, que dirigió River. Sí. Bueno. Que era brasileño. Brasileño. Nos pusimos a charlar ahí bastante rato y yo veía que yo tuve 15 años en Boca. Fui el más antiguo, yo creo, de todos los que pasaron en primera. Y yo veía que se estaba desmembrando, se estaba cayendo. Ya el último torneo que ganamos con Enrique, ya la gente que iba dejando por la edad o que se iban a otro club, jugaban poco. Le digo a Armando, escúcheme, don Alberto, le digo, tenemos que volver a hacer lo que hicimos hace 10 años atrás, 12. Tenemos que traer gente. Sonaban ya algún americano. Y le digo, no le pido pero busquemos un poco por ahí. Hay gente para traer, yo tengo contactos, nos conocíamos todos por la selección y todo. Y me dice, mira, él le dice, el día, me dijo Armando, que yo sepa que el fútbol es negocio, que el básquet es negocio, tengo el mejor equipo. El básquet es pérdida. Y yo no puedo hacer lo que usted me pide. Y se fue al descenso, porque después, a los por descenso, porque nos puso más un mango. Claro. Y ahí en los 70, después de esa salida de los históricos, empezaron a llegar, yo me acuerdo de haberlo visto con la camiseta de Boca, a Roberto Lebó, que lo habían traído de Mercedes, lo vi jugar con Dumani, que no podía creer que 2 jugadores tan altos juntos, y después Ale Pagadizábal, estuvo creo que Pío Kunkel también estuvo en Boca, hizo algún. Claro. También. Juan Carlos Cantarelli, al que también Cantarelli, tenía una mano terrible, lamentablemente fallecido hace unos meses atrás. Pobre. Fueron algo, pero no iba, ¿cómo les puedo decir? No se desprestigia a tus jugadores porque fueron todos muy buenos jugadores, muy buenos, y son muy amigos también. Pero no había el ritmo ni los deseos que cuando yo llegué en esos años, que cómo se movía, que queremos ser los mejores, iban trayendo gente, pero muy así, a los ponchazos, no era el fervor de aquellos años, a lo que yo me refiero, no por la calidad de jugadores, no, sino el dirigente mismo no participaba de la misma manera, no lo veíamos. Antes los teníamos ahí, como suele pasar ahora, ayudando, preguntando, era otra cosa. Y ahí se fue divirtiendo todo, apagando un poco. Néstor, sí. ¿Lo puedo sacar un poquito de Boca? Sí. Usted estuvo en la gira de la Buenos Aires del 69, ¿verdad? Sí. Tremenda gira. Muy buena. Donde ahí también jugaba Finito, Alberto Pedro Cabrera, Pelandini,
Luis Martínez. ¿Por qué no nos cuenta? Porque la verdad que ganaron muchísimos partidos. Alejandro tiene más memoria del dato preciso. No sé si fueron 13 de 16 que ganaron, pero ganaron mucho. De 16 ganamos 12. 12. Pero no jugamos contra una fábrica ni contra, como decían, a veces decía, no voy a entrar en ese tema. Jugamos contra equipos de la Serie A, ¿no? Claro, Italia, claro. En Yugoslavia mismo jugábamos a la selección yugoslava. Pero lo que pasa es que Finito y Massini ahí abajo, el gordo nos mató. Un jugadorazo. No hablemos Cabrera, no hablemos Froé. Yo alternaba, tenía esos 3, 4, 5 monstruos, era uno o dos segundos cambios, por ahí no. Pero yo veía ese quinteto era para aquella época muy bueno. Y sobre todo esa gira Massini la rompió. Juan Carlos hizo un... Fino también. Lo que pasaba es que Fino fueron muchos días, fueron como 30 y pico de días, 40 y pico, y muchos países, y muchos partidos, y Fino le pasaba eso, a veces se cansaba, sí, la verdad, y como venía ya muy baqueteado de las selecciones, Fino no tenía descanso, pero Massini, sin desprestigiarlo a Fino, ¿no? Pero Massini la rompió. Y ahí Roberto Cabrera, el Chango Arce. Arce estuvo en ese equipo, claro. Massini, flaco, que lo hemos visto ya en el tramo final de su carrera jugando, yo lo he visto jugar para Pueyrredón y para San Miguel, sí. Ya fuera de estado físico, porque tenía tendencia, bueno, de hecho ustedes le decían el gordo, tendencia a engordar, pero tenía una clase, tenía unos movimientos. Yo me acuerdo ya lesionado de una rodilla que no caminaba bien, pero tenía una técnica para jugar que era fantástica. Tenía un mecanismo de pierna, agarraba la pelota como si fuera una pelotita de tenis para nosotros, la mostraba así, se iban todos de cabeza para el otro lado, buen pasador, definía, defendía rebotero. El gordo ponía el camión ese y no lo podían parar, ni los yugoslavos, ni los italianos. No, yo no sé cómo no se quedó en Italia o en algún lado de eso porque la rompió. Claro. Sí, el papá para los más jóvenes de Carlitos Massini, que después jugó también en un determinado nivel en el básquet. Creo que llegó a jugar la liga también Carlitos Massini. Sí, en Pacífico de Bahía Blanca jugó, flaco, pero el padre fue un crack de los años 60. Crack. Y Néstor, ¿cómo jugaba usted? Porque, a ver, Pérez, yo no lo vi jugar a usted, pero yo de pibe... Me acuerdo de usted en el año 75 haber visto algún partido contra San Andrés, pero tengo varias fotos suyas y lo que me llama la atención que en todas hay un movimiento atlético. Usted me parece que debía saltar mucho porque todas las fotos está saltando y a muy buena altura y con movimientos bastante atléticos. ¿Jugaba de esa manera usted? Tenía buenas piernas, la verdad que tenía. Dazo me decía siempre, con esa pierna hay que explotarla, y me trabajaba, dice, porque tenía mucha penetración. Y después creo que era bastante veloz, bastante rápido, y complementaba un poquito con todo lo que tuve que mejorar, con el lanzamiento de tres y con jugar de frente al tablero, pero más que nada era un tipo que, yo no puedo hablar de mí, pero para darle una característica era bastante veloz y me mandaba mucho, llegaba bajo el centro. Pero eso le permitió llegar a la selección. Jugó entre el 67, que debutó en un mundial, en el mundial de Montevideo. Hasta el 71 estuvo ahí siempre integrando la selección. Sí, la verdad que tuve, lógicamente, surgieron nuevos jugadores, hubo recambios, se cambiaban muchos técnicos, no había, yo estuve con Canavesi, con Ripuleone, con
bueno, este muchacho de Córdoba, no me acuerdo cómo se llama, el Negro Martín. Claro. Bueno, en esos 5 años hubo 6 técnicos distintos. Entonces no había algo. Estuve con Casimiro González Trilla, pero era muy desordenada la cosa, la verdad. No había un trabajo, digamos, a futuro. Era ahí. Y aparte, nadie quería ir a la selección a veces. Eso, los sudamericanos, yo fui a 2 o 3 sudamericanos, a Montevideo, a Perú, a Chile, pero nadie quería ir. A veces, como a mí lo quería a muerte, me quería rajar del banco, la verdad. Porque estaba la ley del deporte y nos daban los días. Yo le decía que sí a todo, la bancaria, la selección bancaria, a la selección nacional, que nadie quería ir. Nosotros fuimos a jugar un sudamericano a Paraguay, llegamos en un DC-3 que casi se cae porque algunos se volvieron en micro, como se movió ese avión del ejército, sentados de costado, todos los que estaban ahí. Llegamos y estamos en el vestuario, viene el pobre Antonio Rueda, que estaba en la Confederación, si lo deben recordar, y dice, muchachos, no tenemos camiseta. Fueron a abrir un local a la noche para comprar las camisetas. Estaba Guillermo Riofrío, recién venido de Europa, de jugar a un nivel, y yo me daba vergüenza ajena. Era un tan gran tipo y tan humilde. Y le decía, Guillermo, disculpa, me pedía disculpas porque me daba vergüenza. Y esa era la selección en aquel entonces. Después vino Calavés, trató un poco de hacer algunas cosas, pero no le dieron mucha bola tampoco. Pero la dirigencia era terrible. Estaba este señor Rueda, que sí ponía todo de sí, era un fanático, pero estaba solito. Claro. Néstor, ¿sigue viendo básquet por televisión de la Liga, de la NBA? Algunos partidos que pesco en la Liga, sí. Ahora con Campazzo estoy enamorado, estoy enloquecido, como todo el mundo, como cuando estuve con Manu. Cuando están ellos, sí. Después, algunos que otros veo, sí, los escucho. ¿Podrían haber jugado en su época Campazzo y Manu? Le hago la pregunta al revés. No pasaban por arriba. No, son genios, son muchachos ya tocados por la varita. Eso, claro, ellos mismos, pues se ve que han laburado y laburan y se dedican a muerte. Y Néstor, una pregunta, de Boca Juniors en estos últimos años de la Liga Nacional, ¿en algún momento se comunicaron con usted, con algunos del grupo de ese que le dio tantas alegrías al club, como para hacer algún homenaje, algún reconocimiento, algo? No, me llamó un dirigente, hijo de un dirigente de aquella época, que se llama Proieto, que el papá fue un gran dirigente junto con Zunino en la época esta que empezó todo esto que yo citaba antes, de que le ponían mucha pila a todo. Y el hijo de él, de uno de estos dirigentes que también está en el club, no sé si está en la comisión directiva, me llamó porque estaban por poner unas tribunas en la Bombonerita con el nombre de algunos jugadores. Y me habían comentado de que estaba entre esos nombres el mío, si yo estaba de acuerdo. Y después no. Después, es más, yo me reúno más con gente de San Lorenzo, con Dante Pasolini, el que era el Pato y todo. Aparte fui a una gira a Europa con ellos que me llevaron de refuerzo. Sí. Y me reúno más con ellos a veces en unas cenas en Villa Crespo, porque vos sabés, ¿vale? Sí. Que con la gente de Boca los perdí por completo. Dumani sí que está en Canadá. Sí, está radicado allá. Sí, desde hace varios años. Sí. Juan Carlos Mancilla, ya sabemos que falleció, y bueno, Enrique también, pero prácticamente de Boca nada. Claro, porque gente de San Lorenzo algunas veces fue de refuerzo de Boca, como Bacino, como Perales, para jugar frente a equipos de Bahía Blanca. Esos contactos eran muy amigos míos, lo hacía yo con Masolini, con Perales, con Bacino, y cuando íbamos a Bahía había que llevar todo porque ahí había que ganar. Y eran cosas así, si bien éramos rivales, pero seguimos siendo muy amigos, sobre todo con Dante, somos como hermanos. Y estamos siempre en contacto.
Pobre con el Pato también lo estábamos, con Bacino, con el Flaco, otro señor, Perroni. Claro, Son Carlitos. todos muchachos que se siguen juntando, Pacheco, y a veces yo me uno con ellos porque ellos siguen manteniendo eso, que es tan lindo. Y si no, en Villa Crespo con Armandito Grimberg, que hace alguna que otra asado cada tanto hacía, ahora está medio parado, pero Claro. no convoca nada. Lo que pasa es que de los compañeros suyos de esa época hay algunos que se fueron para el interior, porque Jesús Sí. Díaz vive en Córdoba, Vive en Córdoba, sí. Maina creo que vive en Paraná, Mañana en Entre Ríos. en Paraná, Claro, sí, claro, sí. claro. Sí, se han ido también, sí, lógico. Sí, eso Claro. también es lo que pasa. Néstor, nosotros con Alejandro hacemos este programa ya desde hace casi 2 años para recordar todas estas cuestiones y darle visibilidad a ustedes porque nos parece realmente muy importante todo lo que sucedió, pese a no tener las mejores condiciones de trabajo que hicieron ustedes en el básquetbol argentino, bueno, desde la capital federal, ¿no? Bueno, yo les agradezco mucho que me hayan citado y es un placer, yo los veo siempre, sé de ustedes, y que bueno, que hemos tenido esta charla, que haya podido recordar a algunos antiguos como yo, que también jugamos un poquito a la pelotita, que nos gustó como a todo el mundo. Así que les agradezco muchísimo que me hayan llamado. No, el agradecimiento es nuestro por participar, por aportar todos sus recuerdos, que ha tirado mucha información, muchas anécdotas, muchos lindos recuerdos. Para nosotros es un gusto y como le hemos dicho alguna vez, por todos esos jugadores nosotros tenemos admiración, respeto por todo lo que hicieron, porque estamos convencidos que la historia es mucho más larga que los últimos 25, 30 años. Así que nada, bueno, gracias por acompañarnos en este programa, Néstor. Gracias a ustedes, un abrazo muy grande y a sus órdenes para siempre. Un abrazo, Perfecto. un abrazo. Abrazo grande. Gracias. Bueno, Abrazo. Marcelo, hicimos el recuerdo de un equipo que dominó el básquetbol de Capital Federal, insistimos, en ese momento muy, muy poderoso, y lo dominó con total autoridad. A ver, quiero antes de cerrar repasar, mirá, campeón de la apertura 38, 39, 61, 62, 63 y 64. 4 veces. Del oficial dijimos 40, 41, los 6 de la década del 70, del 60 y el del 70, ¿no? 9 títulos oficiales. Y ganó en 6 oportunidades, 57, 59, 61, 62, 63 y 69 el Metropolitano. Tremendo lo de Boca, el amplio dominio que tuvo y una cosa extraña, Flaco, no tuvo ninguna participación internacional. Si bien ya existía el antiguo sudamericano de clubes campeones, Boca nunca fue. También es cierto que por aquellos años, en la década del 60, Argentina tuvo dos representaciones nada más. Fueron Almagro de Esperanza y Tucumán Basket, de representantes del interior del país, y los equipos como Boca nunca participaron de un torneo internacional. Algo medio extraño, ¿no? Bueno, nos vamos porque se viene Sergio Kaneski. Alejandro, hasta la semana que viene. Un abrazo grande a toda la gente que nos sigue, que es mucha. Bárbaro, nos vemos la semana que viene. Chao. Chao. Básquet analógico. Ni James Naismith lo hubiera imaginado. En cada pique hay un latido. Y en cada cancha estamos con vos. Baja la app de UQ Web Radio para Android y iOS. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de